De la cabina Willis Rodríguez vamos a conversar con el doctor Ronald Eduardo Kewes, director de epidemiología del Ministerio de Salud, para que con él hablemos sobre las diferentes variantes que han podido ser confirmadas que están circulando en el territorio nacional. Hasta ahora, mi conocimiento es que tenemos la variante Gamma, no sabemos si tenemos la Delta, pero él nos los va a decir. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo están? Es un placer poder estar con ustedes. Gracias. Ya que siempre los oigo, tanto en la mañana tempranito como a esta hora. Muchas gracias, doctor. ¿Cuáles son las variantes definitivamente que ustedes han podido confirmar a través de de los estudios de secuenciación que se han hecho en el extranjero? Mira, para poner en contexto, lo que se hizo fue del 21 al 23 de mayo, que fue justo cuando teníamos el pico de la tercera ola. Se tomaron 140 muestras con ciertos criterios en diferentes provincias del país, donde se sospechaba que podía haber alguna de estas variantes de preocupación. Esas se enviaron al CDC y al Fiocruz en Brasil para que se realice la secuenciación, y hemos tenido la semana pasada, a fines de la semana pasada, recibimos los resultados. Y efectivamente lo que se han identificado, hay que decirlo, en 113 muestras pudieron ser secuenciadas, y lo que se identificó fueron 10 variantes que están circulando en el país. Esto no es motivo de preocupación, hay que decir. Pues dicen 10 variantes circulando, pero resulta que de esas 10 variantes hay unas clasificaciones de las variantes. Hay variantes que existen, que están ahí, que se registran, pero no hay ninguna acción. Después tenemos, en orden ascendente, variantes de interés. Son aquellas que se ha visto que están circulando y que podrían representar un riesgo para la salud pública, y de esas variantes de interés se identificaron 2 en el país, la Iota y la Lambda. Traducido a otro idioma, por ejemplo, la Lambda es la C37, que es la variante de Perú, ¿ya? Esas son las 2 que se encontraron. Y después tenemos las variantes de preocupación, que son aquellas donde sí se ha visto que hay mayor transmisibilidad, hay mayor gravedad, puede haber mayor letalidad y menor respuesta a la inmunidad inducida por las vacunas. Esas se identificaron, la alfa y la gamma, ¿ya? Alfa, si uno lo compara con las secuenciaciones anteriores, resulta que no ha habido gran aumento. O sea que alfa sigue siendo muy secundario, son solo 4, en 4 muestras se pudo identificar. Lo que sí es, hay que observar bien de cerca, es la gamma, que es la P1, la de Brasil, que sí en 28 muestras, o sea que casi la cuarta parte de las muestras secuenciadas se encontró la variante Gamma. El resto son todas otras variantes sin ninguna importancia de salud pública. Doctor, ¿sí? ¿Considera usted que con ya más de 4 millones de vacunados con segunda dosis, hay ya, creo que cerca de 400.000 ya terceras dosis, el país avanza a no retroceder en el sentido del toque de queda, y que las provincias que superen el 70 van a ser abiertas totalmente? Mira, es probable y que así sea, ¿ya? Digamos, la respuesta final es bien difícil darla con una certeza, pero sí es indudable. Si nosotros vemos los 3 brotes que ha tenido el país, los 3 grandes picos, es indudable que este último pico fue el menos grave, donde menos gente se enfermó y fue más corto. Y acuérdense que este último, el tercer brote, se enfrentó a una población ya, una parte de la población que estaba inmunizada con 2 dosis. O sea que indudable uno lo podría relacionar, el hecho de que este pico haya sido, el tercer pico haya sido más suave y menos agresivo, al hecho de que hay una gran proporción de población vacunada. Si uno lo ve, la proporción de personas completamente inmunizadas, vale decir, con sus 2 dosis, es bastante grande. Doctor,
sabemos que no está todavía en la República Dominicana la variante Delta. Ya ustedes lo han aclarado. Ahora, yo quisiera saber, disculpe que interrumpa así, sí. Pero es que no se puede decir con certeza, ¿ya? O sea que lo único de nosotros, y eso hay que decirlo de esa forma, se han tomado muestras, y en las muestras que hemos tomado no se ha identificado la variante, la Delta, la que todo el mundo le teme. Pero hay otras cosas que son indicativos, ¿ya? Acuérdense que cuando aparece la Delta se produce una explosión de casos. Hay muchos casos, empiezan a surgir por todos lados, se llenan los hospitales. Es sobre eso, doctor, disculpe que lo interrumpa, es sobre eso que quería preguntarle. O sea, esa parte, no tenemos la certeza de que tengamos Delta. Ahora, ¿qué implica el hecho de que tengamos Delta en la República Dominicana? Porque se ha presentado eso como un cuco, como que eso sería la catombe. Entonces quisiéramos saber qué implicaciones tendría, sí. Mira, donde ha aparecido la Delta sí ha causado estrago, empiezan a aumentar los casos. La Delta se propaga, se transmite con mucho más facilidad, da cuadros más graves, y entonces en otros países lo que ha significado la Delta, acuérdense que empezó en la India, significa que los sistemas de salud se saturan, vale decir, ya no hay dónde ingresar pacientes. En poco tiempo hay una explosión de casos y hay muchos casos graves, y entonces eso llevaría a que el sistema se pueda colapsar. Y entonces ahora hay que decirlo bien claro, que ahora estamos aprovechando estos tiempos de paz y ya se están preparando los planes de contingencia por si llegara a aparecer la variante Delta, que es indudable, hay que decirlo, en todas partes los salubristas, las personas que trabajan en salud pública le tienen un poco de miedo porque efectivamente se transmite muy rápido, y más si tú tienes una población susceptible que no se ha vacunado, porque hay que decir que incluso contra la variable Delta, las vacunas que se han aplicado reducen sustancialmente el contagio, la infección. Doctor, bueno, te voy a preguntar algo, doctor. Sí, no, ya pasando a otro tema, pero relacionado, doctor. ¿Cómo se han comportado las otras epidemias que tradicionalmente han afectado a la República Dominicana en medio de esta pandemia? Que parece que toda la atención ha estado cifrada en el COVID-19. ¿Cómo ha ido las otras? Por ejemplo, que siempre eran frecuentes, leptospirosis, dengue. No, eso se sigue observando, es indudable que sí, el COVID ha afectado a la temporalidad normal de estas enfermedades, como por ejemplo, para citarte un ejemplo, el dengue. El dengue sí se vio afectado por el COVID. Hay que explicarlo bien claro. No es que a los que les dio COVID no les da dengue, sino que les puede dar los dos, y sí se ha registrado que existen enfermedades concomitantes, vale decir dengue con COVID. Pero sí lo que hizo el COVID es inhibió un poco la visita a los hospitales. Me explico. Vale decir, si tú antes tenías un dengue sin signo de alarma, ibas a la consulta porque eran 2 o 3 días con dolores, y estabas con fiebre, cosas así. Pero entonces ahora mucha de esa gente no acudió a los establecimientos, y se pudo observar que hubo una reducción de los casos sin signos de alarma, pero aquellos casos graves sí siguieron asistiendo a la consulta a los establecimientos de salud. Y sí, al producirse ese fenómeno, la letalidad del dengue se duplicó, pero eso no significa que el COVID haya hecho al dengue más grave, sino que sencillamente la gente dejó asistir o no pudo ir porque los establecimientos estaban ocupados con COVID. Eso sí, y si uno lo compara ahora con otras epidemias, por ejemplo, la epidemia de Zika, que me acuerdo muy bien, sí, ella tuvo una duración, acuérdate, fue muy explosivo, muchos casos en poco tiempo, duraron aproximadamente 25 semanas, o sea que medio año
es que el país estuvo siendo atacado y después ya pasó a ser un evento endémico que sigue ocurriendo por aquí y por allá uno que otro casito, pero no habíamos enfrentado un evento como este en casi un siglo, porque yo me acuerdo en el 2009 con lo de influenza también fue algo muy corto, no duró ni un año, entonces, pero sí COVID se ha caracterizado por seguir entre nosotros, seguir afectando a la población, seguir produciendo defunciones y por un tiempo mucho más prolongado que lo habitual. Doctor, sin duda que esa triada Zika, chikungunya y dengue que se transmite por el mismo vector, la Aedes aegypti, los mosquitos, son enfermedades que no pueden ser, no hay vacuna contra ellos, pero son estacionarias, son endémicas de nuestro país. Correcto. Usted, como director de epidemiología, ¿qué nos puede decir aparte de que la gente no ha ido igual a los hospitales, qué usted ha observado con relación a la gente que se ha enfermado? ¿Y qué tipo de afectación puede tener una gente con dengue que también se vea infectada de coronavirus? Ok, mira, son varias preguntas, pero como digo yo, a los mayores hay que llevarlos al paso, así que vamos a ir una por una. Mira, efectivamente, sí, el dengue es un evento muy estacional, vale decir, la primera mitad del año es de baja incidencia, o sea que hay muy pocos casos. La segunda mitad del año, a partir de julio, es que siempre empieza a aparecer los casos. O sea, la segunda mitad es de alta incidencia, o sea que es la época cuando aparece. Acuérdense que ahora estamos en la época de lluvia, es cuando se reproduce el mosquito y empiezan a aparecer los casos, a transmitirse. Hay zonas donde siempre se mantiene la transmisión durante todo el año. Hay que entender que el ser humano es el reservorio. El mosquito, cuando nace, es un mosquito virgen, no está infectado con el virus del dengue, sino que él lo adquiere de nosotros los humanos y lo va a seguir transmitiendo. Efectivamente, sí, este año a esta época ya estamos observando de que los casos de dengue empiezan a aumentar. Todavía no estamos por encima de lo esperado, pero sí se observa el aumento que se produce todos los años. Efectivamente, sí estamos trabajando en eso. Por ejemplo, ahora estamos implementando un sistema de alerta y respuesta rápida a los brotes de dengue. Vale decir, es un programa que te usa varios indicadores, por ejemplo, las precipitaciones, temperatura, humedad, los casos de dengue, etcétera, etcétera, y te puede anunciar, predecir con 1 o 2 semanas de anticipación los casos de dengue, y eso sería un avance, porque hasta la hora lo que uno hace siempre es detecta, ¿ya? Vale decir, me doy cuenta de que hay muchos casos, ya estoy frente a un brote, pero con este programa estaríamos en condiciones de poder predecir de que un brote en las próximas 2 semanas se va a producir. Lo mismo ya se está haciendo con el caso de Leptospira. Los epidemiólogos provinciales, que hay que decirlo, están sumamente agotados, sí ya están alertados de que con estos periodos de lluvia esta gente tienen que estar atentos y buscar activamente casos también de dengue, leptospira, malaria, etcétera. O sea que esa rutina que siempre se hace todos los años sí se sigue haciendo, un poquito más forzado por lo de COVID, pero sí seguimos trabajando en ese aspecto. Gracias, doctor. No me contestó si ha habido muchos casos de enfermos de dengue infectados por coronavirus. No, aquí en el país no lo hemos detectado todavía. Yo le digo por lo que la literatura, porque como claro, COVID es un evento nuevo, ¿ya? Hay que tener los recursos para poder hacer, digamos, todas las pruebas PCR. Nosotros lo estamos haciendo aquí, pero por ejemplo ahora el Laboratorio Nacional está dedicado exclusivamente PCR para COVID. Entonces los otros PCR no se están realizando o se realizan muy marginalmente, entonces no tenemos tienen data. La opción por el momento.
Pero sí hay que decirlo que sí se van a instalarse 2 laboratorios más grandes, uno en la Altagracia, en Higüey, y el otro en Santiago, que van a poder procesar todas estas muestras de PCR, ya sea para dengue, chikungunya, zika, leptospira, malaria, etcétera. O sea que sí, se está aumentando bastante la capacidad laboratorial para detectar, y con tecnologías modernas. Así es, muchas gracias, doctor Ronald Eduardo Queues. Espero que puedan aprovecharse de la donación de la cooperación internacional para conseguir pues esos equipos termocicladores modernos. Vamos a la pausa.